Este templo, luego refaccionado por el rey Herodes, medía 161 metros de largo por 67 metros y medio de ancho. El templo en sí está compuesto por 3 partes. El Ezrat Nashim, o patio de las mujeres, que medía 67 metros y medio por 67 metros y medio, y en sus vértices tenía 4 grandes recintos, cada uno de ellos de 20 metros por 20 metros. También había un balcón superior que estaba destinado a las damas. Pasamos a describir a continuación los 4 recintos que se encontraban en el patio de damas. El recinto que está en el vértice sur-este se llama Lishkat Ashmanim y era el depósito de los aceites y los vinos que se utilizaban durante las ofrendas. En el vértice sur-oeste encontramos Lishkat HaMetzoraim, el recinto donde los leprosos, luego de curarse, esperaban para traer su ofrenda en el altar y así purificarse totalmente. El recinto que se encontraba en el noreste se llama Lishkat HaEtzim, era el depósito de los leños para encender sobre el altar. Aquí, jóvenes Kohanim revisaban que estos no tengan gusanos o bichos. Y por último, en el noreste tenemos Lishkat HaNezirim. Aquí se cortaban el pelo aquellas personas que habían prometido ser un nazir o nazareno. Al finalizar el periodo de la promesa, traían una ofrenda y cortaban su pelo en este lugar. En el patio de las damas también se encontraba el pequeño tribunal, o sea, Sanedrín Aktaná, que estaba compuesto por 23 jueces. En todo el perímetro del Ezrat Nashim había un balcón que estaba destinado para las damas durante la festividad. Por último, vemos en el patio de las damas los 15 escalones que dan al Sha'ar Nicanor, portón de Nicanor, donde los levitas se paraban para tocar sus instrumentos durante las festividades. En ambos costados de esta escalinata hay 2 pequeñas habitaciones donde justamente los leviim o levitas guardaban sus instrumentos musicales. Pasando el portón de Nicanor nos encontramos con la Azara, o patio de las ofrendas. Este patio estaba dividido por 2 niveles. Un primer nivel de unos 6 metros más o menos de ancho, que se llamaba Ezrat Israel, patio de Israel. A partir de ahí había unos 4 escalones que daban al Ezrat Kohanim, o patio de los sacerdotes. En este patio, en el centro, se encontraba el gran altar. Este altar, como podemos apreciar, era muy grande. Medía 16 metros de ancho por 16 metros de largo y 5 metros de altura. Se accedía al altar a través de 3 rampas. La mayor medía 16 metros de largo y era la que llevaba directamente al centro del altar. Sobre el altar había 3 fogatas. En el patio de los Kohanim, a los costados, había pequeños recintos que cada uno tenía una función específica. Podemos encontrar Lishkat HaMadihin, la cámara donde se lavaban los intestinos de los animales, Lishkat HaParvá, el recinto donde se curtían los cueros de los animales, Lishkat HaMelach, el depósito de sal, y del otro lado vemos el Bet Mitbahaim, el lugar de faenamiento de los animales, donde había ganchos, mesas y columnas donde se faenaban y se despellejaban los animales que se iban a acercar al altar. Detrás
del portón de Nicanor había 2 recintos más. A la derecha estaba Lishkat Pinjas Amalvish, donde se tejían y confeccionaban las ropas de los sacerdotes. Y a la izquierda, Lishkat Javitim, el recinto donde horneaban las tortas o especies de matzot que acompañaban a ciertas ofrendas de cereales. Entre el altar y el portón principal del gran edificio del Ulam estaba el Kior, que era una especie de fuente de cobre donde los Kohanim o sacerdotes lavaban sus manos y pies ritualmente antes de comenzar el servicio en el templo. En la parte sur tiene 3 portones, los que pasamos a describir. El primero se llama Shara Delek, portón del combustible. El del medio, Shara Bejorot, portón de los sacrificios de los primogénitos. Y el Shar Amayim, portón del agua, ya que sobre él había una mikve que servía de baño ritual para el Kohen Gadol. Que por su lado norte hay también 3 portones. El primero se llama Shar Anitzot, portón de la chispa. El del medio era el Shar Akorban, el portón de las ofrendas, por el cual entraban los animales que se ofrecían sobre el altar. El tercero, Shar HaMoked, portón del hogar. Completaban los 7 portones que tenía el Beit HaMikdash el mencionado Shar Nicanor que dijimos antes, que dividía el patio de mujeres del patio de los sacerdotes. Vemos ahora en la parte norte 2 construcciones importantes. Una de ellas, la más cercana al centro, es el Lishkat Sanedrin Agdolá, que era el recinto donde estaba el Supremo Tribunal, compuesto por 71 ancianos. La otra construcción que podemos ver con una cúpula se llama Beit HaMoked. Este recinto estaba ubicado fuera de la muralla del templo, sobre el lado norte, y tenía un techo en forma de cúpula. En su interior había 4 habitaciones. Una era Lishkat Lechem HaPanim, donde se amasaban y horneaban los 12 panes sagrados que iban sobre la mesa de oro dentro del santuario. La otra, Lishkat HaTlaim, en ella se revisaban que los corderitos que se iban a ofrendar no tengan ningún defecto que los convierta en no aptos para el altar. La tercera era Lishkat HaAvanim, donde los Hashmonaim o Macabeos guardaron las piedras del altar profanado en su momento por los griegos. Y por último, nos encontramos con Lishkat HaMoked. Desde esta habitación se bajaba a un recinto donde estaba el baño ritual, en el cual los sacerdotes se purificaban antes del servicio. Vamos a dedicarnos ahora al edificio central. Se llamaba el Ulam. Sus medidas eran de 50 metros de ancho por 50 metros de largo por 50 metros de altura, prácticamente como un edificio actual de 17 pisos de altura. Delante de su portón, que medía 10 metros de ancho por 20 de alto, había 12 escalones. En su interior estaba el Eijal, o sea, el edificio recubierto de oro que abarcaba el santuario y el santo santuario, el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Sobre el portón del Ulam había 5 vigas de madera trabajada, de las que colgaba una araña de oro donada por la reina Helena. A los costados de este portón había 2 gigantescas columnas llamadas una Yajín y la otra Boaz. Dentro del Ulam estaba el Eijal. Este medía en su interior 10 metros de ancho por 30 metros de largo. Sus paredes tenían un grosor de 3 metros y estaban íntegramente revestidas por una capa de oro puro de aproximadamente
1,5 milímetros de espesor. El Eijal estaba dividido por una hermosa cortina formando 2 recintos separados. El recinto exterior de 10 metros por 20 metros era el Kodesh, o santuario, y en él estaban la menorá de oro, la mesa de los 12 panes y el pequeño altar de oro para el incienso, el Kodesh HaKodashim, y allí solo entraba el Kohen Gadol, el gran sacerdote, una sola vez al año, en Yom Kippur. Allí estaba el Aron HaKodesh, el arca sagrada que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés por Dios. Ay, ay, ay.